San Carlos Borromeo empleó dos remedios espirituales contra la aterradora peste de 1576. Hoy, estos dos remedios debemos también utilizarlos contra la pandemia del coronavirus y otros males de nuestro tiempo. Les habla Héctor Arzubialde y este es su canal El Perú necesita de Fátima. Amigos, corría el año 1576 y en la ciudad de Milán se vivía un ambiente de jubileo proclamado por San Carlos Borromeo, arzobispo de esa ciudad. Entonces fluían para la ciudad de Milán miles de peregrinos provenientes de diversas ciudades como Trento, Verona y Mantua. Pero dice la historia que estos peregrinos ya estaban o con síntomas o ya con el mal de la peste. Y por otro lado, San Carlos veía con mucha preocupación cómo le llegaban noticias de cómo la peste en otras regiones italianas estaba cegando y cobrándose miles de víctimas. Entonces, los primeros casos de peste en Milán se vieron a partir de agosto, concretamente el 11 de agosto. Y San Carlos Borromeo justamente tuvo que recibir una visita ilustre por esos tiempos. Se trataba de la visita de don Juan de Austria, el vencedor de Lepanto, que 5 años antes, en 1571, había vencido a los turcos en Lepanto. Don Juan de Austria, que ya había sido nombrado gobernador de Flandes, es advertido y decide no desembarcar en Milán. San Carlos tuvo que dejar la ciudad de Lodi, donde estaba asistiendo al funeral del obispo de esa ciudad, y llegó a Milán, su diócesis. El panorama era muy aterrador. Ya era el mes de octubre y las calles de Milán se encontraban desiertas. La tercera parte de la población había sucumbido a la peste y el resto estaba en sus casas haciendo cuarentena por temor a ser contagiados de la peste. Las autoridades civiles huyeron en su totalidad. Y San Carlos Borromeo, ante esta grave ausencia, tomó la decisión, inspirado por Dios, de organizar el socorro sanitario para la ciudad de Milán. Creó y fundó hospitales, empleando para eso casi toda su fortuna. Pero fundamentalmente y por encima de la ayuda material sanitaria que él organizó, se preocupó por la asistencia espiritual de los moribundos, por enterrar a los muertos y por organizar a todo el clero milanés para que pueda administrar los sacramentos a los enfermos y a los que estaban a punto de morir. Algo que hoy nuestras autoridades, tanto civiles como religiosas, deberían tomar presente, ya que los muertos por coronavirus hoy lamentablemente los pacientes por esta enfermedad están muriendo sin los sacramentos. Y la peste continúa avanzando en Milán, no paraba. ¿Qué hace San Carlos Borromeo? Decide remediar la situación empleando dos recursos, dos remedios espirituales. Uno de ellos, la oración, y el otro, la penitencia. Porque San Carlos Borromeo, no olvidemos, era un hombre de Dios. Era un hombre que, según los historiadores, más parecía ángel que hombre, por la vida santa que llevaba, de oración, penitencia y sacrificio por sus parroquianos. Entonces, San Carlos decide organizar los días 3, 5 y 6 de octubre 3 procesiones penitenciales. La primera procesión partió del Duomo de Milán, que es la catedral, hasta la Basílica de San Ambrosio. Las 3 procesiones fueron precedidas por San Ambrosio portando una gran cruz y con traje de penitente, es decir, una túnica morada, con una soga al cuello, descalzo, implorando a Dios tenga misericordia y aplaque su ira. Porque él estaba convencido de que todas estas circunstancias que vivía Milán de peste y de mortandad se debían a los pecados de los habitantes de la ciudad y también de las autoridades tanto civiles como religiosas.
Eran otros tiempos, ¿no es verdad? La segunda procesión partió también de la Catedral de Milán rumbo a la iglesia de San Lorenzo. Y de la misma manera, toda la multitud acompañaba a San Carlos Borromeo cubierta de ceniza y rezando e implorando a Dios su perdón y su misericordia. La tercera procesión fue el 6 de octubre y llegó hasta la iglesia de Santa María. En esta procesión, San Carlos Borromeo portaba, además de la cruz, un clavo de la Sagrada Cruz que atravesó a nuestro Señor Jesucristo. Este clavo fue regalado por el emperador Teodosio a San Ambrosio, el predecesor de San Carlos, en el siglo V. Corrían los meses y la peste seguía. Las autoridades, muy preocupadas, le sugirieron a San Carlos suspender las procesiones para que no hayan más contagiados debido a las aglomeraciones de personas. Y nuevamente, San Carlos, inspirado por el Espíritu Santo, les recuerda a los magistrados que gobernaban Milán que en el año 590 el Papa San Gregorio Magno detuvo la peste con procesiones y penitencias, acompañado del cuadro de la Salus Populi Romani, como hemos visto en el video anterior. Esto convenció a los magistrados y cedieron ante la fe de San Carlos Borromeo. Entonces, San Carlos se acordó que uno de los antiguos patronos de Milán era San Sebastián. Él, inspirado por el Espíritu Santo, le hace una promesa a San Sebastián de que si les librara de la peste, él construía, o mejor dicho, reconstruía su iglesia que estaba en ruinas. La primera piedra se puso al poco tiempo junto con las autoridades que también se consagraron a esta tarea religiosa, y en julio de 1577 la peste cesó en Milán. Como conclusión de esta historia, estimados amigos, les puedo comentar que así como San Gregorio Magno detuvo la peste en el siglo VI, y una señal que Dios le dio era que el Papa San Gregorio vio a un ángel que envainaba la espada decretando el final del castigo o de la peste, de la misma manera hay pintores que retratan, y esto debe ser histórico, ciertamente, a San Carlos contemplando a un ángel en plena procesión, y el santo vio que un ángel envainaba nuevamente la espada decretando el fin de la peste. Hoy, aplicando esta historia de San Carlos y cómo él enfrentó la peste con estos dos remedios espirituales de la oración y de la penitencia, a nuestra época en que vivimos la pandemia mundial del coronavirus, nos cabe recordar que además de estar viviendo una cuarentena, estamos viviendo el tiempo de Cuaresma. Y es un tiempo en el cual Dios nos invita a la oración y a la penitencia, que son exactamente los dos remedios que empleó San Carlos Borromeo para contrarrestar la peste de Milán. Y es también precisamente los dos remedios que nos dice la Santísima Virgen en su mensaje de Fátima: la oración del Santo Rosario y la penitencia. Hoy la Virgen Santísima en su mensaje de Fátima nos dice que la penitencia que pide Dios es el fiel cumplimiento de nuestros deberes y un esfuerzo por evitar el pecado. Si diversos santos, como San Gregorio Magno, San Carlos Borromeo y Don Bosco, han empleado estos dos remedios, la oración y la penitencia, en las diversas fatalidades que les llevó a enfrentar, ¿por qué hoy no nos decidimos a emplear estos remedios espirituales? ¿Por qué las autoridades, tanto civiles como religiosas, de nuestro país y del mundo entero, no se ponen de acuerdo y tomar en cuenta el factor espiritual que podría decidir, y de hecho va a decidir, el fin de esta pandemia? Nos cabe entonces poner manos a la obra y emplear estos dos medios: la oración en familia, el rezo del Santo Rosario, el trisagio de la Santísima Trinidad, el detente del Sagrado Corazón y otras armas que comprende la oración, y la penitencia, que es sacrificarnos por no ofender a Dios, por evitar el pecado. Estimados amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Hoy más que nunca es urgente compartirlo haciendo clic en me gusta y suscribiéndose
para nuevas notificaciones de otros posibles videos, que ciertamente vendrán con la bendición de Dios y de la Virgen. Que la Santísima Virgen derrame sobre sus hogares bendiciones y nos libre de esta pandemia mundial del coronavirus, que se haga la mejor voluntad de Dios y de la Santísima Virgen. Salve María, Madre Inmaculada.